Bienvenidos, bienvenidas a Liderazgo Implacable Podcast. Como sabes, aquí entrevistamos a empresarios y altos directivos destacados en su trayectoria y que tienen mucho que enseñarnos con respecto a cómo se han enfrentado a diversos retos, a diversas circunstancias para poder en ese camino de liderazgo lograr excelentes resultados. El día de hoy estoy muy contento y para mí es un honor poder entrevistar a una persona que recientemente he conocido a través de un programa de liderazgo que tenemos y que pues me ha sido muy grato el interactuar con él y sobre todo compartir experiencias y también algunas reflexiones. Y bueno, voy a presentarles a una persona que además de ser empresario, tiene una doble tarea. Además de su empresa, tiene en estos momentos la responsabilidad de dirigir Coparmex Los Mochis con todo lo que eso implica, ¿ok? O sea, revisa los indicadores de su negocio, revisa que todo marche bien y además tiene que gestionar en la cámara pues diferentes apoyos, diferentes oportunidades para que sus compañeros empresarios pues tengan mejores condiciones. Así que sin más preámbulo les presento al famosísimo José Ramos, muy conocido por nosotros como Pepe Ramos. Pepe, ¿nos escuchas? Perfectamente bien, Víctor. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Excelente, pues mira, vamos a entrar de lleno. Me gustaría que nos cuentes un poquito de tu trayectoria desde el momento que tú lo desees, si fue desde niño, desde todo lo que tú consideras relevante que nosotros debamos saber para entender por qué te dedicas a lo que te dedicas el día de hoy, porque como sabemos, nadie sabe qué se va a dedicar hasta que la vida te va llevando por los caminos que te tuvo que llevar para hacer lo que hoy haces, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, ¿dónde empezó la historia de Pepe Ramos? Claro que sí, Víctor, con gusto. Mira, Pepe Ramos, en su niñez, voy a decirlo así, vengo de una familia relativamente sencilla, no nada ostentosa, donde mi papá, mis abuelos, mis tíos, pues traían una formación más económica, ¿no? Más de las ciencias de la economía, ¿no? Ok. Y por ahí me nace la idea de estudiar lo que un tío también estudió, que es contador público. Ok. De hecho, una de mis etapas primarias en la profesión fue que a los 16, 17 años, estudiando yo todavía en la prepa, una carrera técnica de contabilidad, empecé a trabajar con mi tío en el despacho de mi tío Rafael Ramos, y ahí empezaron mis pininos. Ahí me di cuenta que lo que realmente me apasionaba a mí es la atención al cliente, el resolverle problemas al cliente. Eso hizo que siempre fuera un tanto cuanto disruptivo, un tanto cuanto hacer lo que a lo mejor otros no se atrevieran a hacer, ¿no? Sino decir, yo quiero lograr esto. Yo me puse una visión desde muy pequeño, desde muy chavo, de decir, yo quiero tener mi propio despacho. Y afortunadamente durante ya 30 años de carrera, hemos logrado conformar un despacho que creo que hoy por hoy tiene cierto nombre, cierto prestigio. O me acuerdo cuando empezamos y que empezábamos dos, tres personas nada más y que cada quincena batallaba para completar el sueldo de las otras dos personas porque primero era el de ellos y si sobraba era para mí, ¿no? Entonces esa era una de las cosas del emprendimiento, ¿no? Ellos tenían seguro su cheque quincenal, pero yo, quién sabe, ¿no? Yo sí sobraba. Creo que todos hemos pasado por, todos que iniciamos de cero, pasamos lo mismo, ¿no? Así es, ¿no? Pero afortunadamente hoy y haciendo las cosas todos los días, levantarse con una actitud positiva, con una actitud de querer hacer lo mejor que se puede en el día al día, en tu tarea diaria. Hoy el despacho ya somos alrededor de 84 personas en el despacho. Eh, Realmente generamos una economía importante porque dependen 84 familias de nosotros, del despacho, ¿no? También en la faceta de lo mismo, del desempeño laboral, pues siempre muy inquieto, empecé a meterme de lleno también a los colegios de contadores, a los colegios de Okay. profesionistas, por allá en el 1999-2000,
que fui presidente del Colegio de Contadores localmente aquí en Los Mochis, Ujú. y después me fui a ser presidente regional de Sonora, Sinaloa, las dos bajas. Eso me dio la oportunidad de estar muy metido en el Comité Ejecutivo Nacional de lo que hoy conocemos como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? Ok. Termina, voy a decir así, porque todo tiene un principio y un final, la faceta dentro de los colegios de profesionistas, pero entonces ya con una visión más empresarial, pues entonces empiezo a hacer mis pininos en el Coparmex. En Coparmex ya tengo 4 años siendo consejero nacional de Coparmex, en Coparmex Nacional, y apenas tengo mi primer año como presidente de Coparmex aquí en Los Mochis, ¿no? Es demandante, muy demandante. Es Coparmex no es una cámara, es un sindicato patronal que Ok. abarca diferentes ramos de la economía, ¿no? Desde construcción, comercio, industria, agricultura, todo estamos ahí porque somos lo que te digo, un sindicato patronal, ¿no? Una representatividad importante, un organismo muy importante, tanto local como nacional, y que conlleva una responsabilidad de liderar mucho, pero mucho, muy importante, ¿no? Entonces, aparte los temas de sustentabilidad de la organización y el tema de entrevistas, el tema de opinión pública, todo ese tipo de cosas es bien importante. Y pues así en poquitos minutos, ahí va un repaso de lo que ha sido la vida de Pepe Ramos, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Fíjate, me llamó mucho la atención. Tú inicias primero, entiendo, en una empresa familiar y ahí, interactuando en esa empresa, pues ya te nació ese gusanito de que tú podías tener tu propio despacho, ¿correcto? Es correcto, Víctor. Ok. Y bueno, ¿y cuánto tiempo pasó para que una vez que tú iniciaste ese despacho, de ser solo tú, como normalmente arrancamos todos, ¿no? A llegar a estas 84 personas. ¿Pasaron los 30 años o ya desde un poquito antes ya tienes esta cantidad de personas? No, yo creo que si pusiéramos un gráfico así, tiempo con crecimiento sería una línea, totalmente ascendente desde siempre, ¿no? Ok, Cuando empezamos y que empezamos básicamente 3 personas, ok. desde ahí yo creo que fue un crecimiento permanente, un crecimiento permanente. Sin embargo, te puedo decir que hará unos 15 años cuando verdaderamente como despacho empezamos a tener una presencia y empezar a ser líderes de opinión al respecto. Pues, o sea, no es sencillo, sobre todo los primeros 5 años son bien complicados, es cuando te dan ganas de tirar la toalla y de irte a lo cómodo, que de alguna manera cómodo es irte a una empresa y tener tu cheque quincenal garantizado, ¿no? Así es. Pero no era lo que yo quería, ¿no? Siempre pasamos los primeros años con un tanto cuanto de hambre, ¿no? Pero haciendo lo que queríamos hacer, pues hasta que, gracias a Dios, y te insisto, haciendo las cosas bien, se empezaron a dar las cosas, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, vamos un poquito más atrás para encontrar el momento en el que Pepe Ramos dijo, yo quiero estudiar, estudiaste contaduría, contabilidad, específicamente cuál fue la carrera. Licenciado en Contaduría Pública. Licenciado en Contaduría Pública. Antes de elegir la carrera, ¿qué fue lo que tú viste? ¿Qué te llamó la atención que te hizo pensar que esa era la carrera correcta para ti? Fíjate que debo de confesarte que lo primero que yo quería estudiar era medicina. Pero medicina por una cuestión netamente humanitaria, ¿no? De querer salvar vidas, de querer ser pues el médico que salve vidas, ¿no? Ok. Eso me llevó en mis tiempos de muy joven, que en aquellos entonces se podía, 14 años, más o menos, a entrar de estorbante, porque eso era lo que realmente hacía en la Cruz Roja en la Cruz Roja. Y me acuerdo bien cuando pues los tiempos en que salíamos, alguna emergencia, alguna cosa, mientras era un enfermo común, un enfermo normal, donde se podía, subías en la camilla, lo subías, lo llevabas al hospital, pues no pasaba nada, ¿no?
No Pero había, no podías hacer más grave el asunto, digamos. no podíamos hacer más grave nada y tampoco teníamos un escenario así, medio sangriento, voy a decirlo así, ¿no? Era normal. El tema fue mi primer salida a un accidente fuerte, Ok. que el comandante, me acuerdo, me cuidó, porque yo estaba muy pequeño y el accidente fue grave. Y me mandó, era la hora cero, entre 6 y 7 de la tarde por ahí, y me mandó a un lugar diferente a donde estaba el accidente, pues casi me mandó a que revisara allá qué me encontraba, ¿no? Y me acuerdo que caminando por allá, pues tropecé con algo, te digo que era la hora cero, Ujú. me agaché y recogí y era un pedazo de una pierna de Vaya. uno de los accidentados, ¿no? Ahí se acabó realmente mi interés en Tu ser, vocación en mi vocación de médica. médico, sí, porque cuando vi, entonces me llevan a mí en la Cruz Roja en una camilla por un lado desmayado y un accidentado por el otro lado, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no basta con querer salvar vidas, ¿no? Sino que tenemos que tener esa vocación, esa sangre fría, ¿no? Yo le decía a un médico muy amigo mío que atendía a mis hijos de niño, Ujú. porque era médico cirujano pediatra, y le decía, ¿cómo te atreves a meterle cuchillo a un bebé? Y él me decía, ¿y si no lo hago, se nos muere? Entonces, cada quien tiene una vocación, ¿no? Y como Sí. siempre fue, ahí ya se me acabaron mis ideas de ser médico, y como siempre fui desde estudiante pequeño muy bueno para sumar, para multiplicar, para las cuentas, todo lo que era matemáticas casi siempre lo exentaba, ¿no? Y debo confesar que contabilidad no es matemáticas, ¿eh? Contabilidad es Ah, no, otra no, cosa, nada que ver, nada que. Es más, ¿no? yo te puedo confesar, yo antes odiaba las matemáticas. Eso fue como por secundaria, no, primaria, secundaria, algo así. Cuando empecé a ver materia de contabilidad, porque yo estudié administración, odié la contabilidad y amé las matemáticas, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, tiene una complejidad diferente. La gente tiene la percepción de que si eres contador es porque eres muy bueno para los números y no necesariamente es así. Sí, no, La no. contabilidad tiene muchas ramas, tiene muchos expertise. Así como los médicos, puede haber un médico oftalmólogo, cardiólogo, neurólogo, así también los contadores tenemos muchas áreas, o contadores auditores, contadores de especialistas en costos, en finanzas, en fiscal, etcétera, etcétera. Pero fíjate que con la visión de mi tío, viendo yo el ejemplo de mi tío, Ujú. este, pues veía y veía lo que hacía y me gustaba, sentía que me atraía. No hice ejercicios vocacionales ni nada de eso, la verdad, sino que eso es algo que traemos familiarmente, voy a decirlo así. O sea, la genética que traemos los ramos es hacia esa área, pues, o sea, entonces mi hijo es contador público también, y así sobrinos, sobrinas, muchos contadores, ¿no? Entonces, esa vocación la traemos, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas importantes que yo puedo decir por la que nos diferenciamos del resto, voy a decirlo así, de los contadores, Ujú. es porque desde que empecé la carrera, no sé por qué, ¿eh? Porque decirte por qué sería muy complejo, muy complicado, pero nos empezamos a especializar en un área de la carrera, nos empezamos a especializar en el tema del sector primario, en el Ah, tema ándale. agrícola, ganadero, silvícola, pesquero, de tal suerte de que hoy por hoy, y quiero ser muy cuidadoso en ese sentido porque no quiero sonar presuncioso, pero te puedo decir que somos una referencia en ese sector, pues. Cuando alguna empresa en la República tiene un problema en ese sector, nos van a hablar a nosotros, ¿eh? Porque ya tenemos esa referencia. Entonces, Ok. lo que quiero comentar ahí es que es bien importante no ser todólogos, ¿eh? Porque somos todólogos y somos nada. O sea, es bien importante que nos especialicemos en algo. Pues la especialización a nosotros nos ha dado un resultado pero muy importante, Víctor. Qué bueno que lo comentas y lo quiero resaltar porque muchas veces las personas
Y a la hora de emprender ocurre mucho que tienen la idea de que si abarcan más, pueden lograr un mejor resultado. Y la realidad es que no. Incluso, por ejemplo, hay dos tipos de especialización. La especialización en un nicho o la especialización en resolver un problema específico, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos con Liderazgo Implacable es resolver un problema específico que es, por ejemplo, la mayoría de empresarios, incluso directivos, gerentes, nadie les enseñó a desarrollar equipos autónomos, por ejemplo. Entonces, ahí resolvemos un problema específico. O sea, nos especializamos en eso. Así como, por ejemplo, en tu caso, se especializaron en una rama del mercado, que es el sector primario. Ese tipo de especialización lo que provoca cuando se hace bien, y también quiero resaltar eso que comentaste cuando dijiste, cuando hacemos las cosas bien, te puedes convertir en un referente de tu mercado. Entonces, con respecto a eso, ¿qué ingrediente adicional a hacer las cosas bien y a especializarte crees que hace falta para que una empresa pueda ser referente en el mercado? Fíjate, Víctor, que una vez mi hijo, terminando la secundaria, me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué a ti sí te fue bien y por qué otros compañeros tuyos que salieron junto contigo en la escuela, por qué a ellos no les fue tan bien? Fíjate que hay una mezcla de muchas cosas, pero yo tengo que decirlo porque lo tengo bien claro, ¿eh? O sea, hay que levantarse todos los días a hacer las cosas bien. Tenemos que especializarnos, como ya los dije, pero además debemos de tener dos cosas importantes. La primera es siempre decir la verdad, ¿eh? O sea, porque cuando dices la verdad es bien sencillo que el otro te comprenda, te entienda, pues, que voy a decirlo así, que convenzas, porque realmente pues no te cuesta trabajo porque estás diciendo que 1 más 1 son 2, puntos, se acabó, pues y de ahí no tiene mayor complejidad. Pero también hay una cosa que es bien importante que se llama carisma, ¿eh? O sea, hay que tener un cierto carisma, cierto empatía con los demás para caer bien, pues, porque tú puedes saber mucho, ser muy bueno, pero si eres sangrón, si eres pedante, si eres repugnante, difícilmente vas a lograr ese éxito, ¿no? También, muy importante, es entender que no eres solo, ¿eh? O sea, Sí. nada se logra solo. Siempre necesitas tener el acompañamiento de todos tus colaboradores, de todos tus trabajadores y también ser compartido, ¿no? O sea, yo creo que esos ingredientes adicionales a levantarse, a hacer las cosas bien, a la especialización, es carisma, decir la verdad y ser compañero. Más que ser jefe, es ser compañero de todos los demás, porque no se logran las cosas solo. Tú no lo vas a lograrlo solo, pues. Exactamente. Fíjate, con respecto al carisma, qué bueno que lo mencionas porque muchas veces las personas creen que el carisma es algo con lo que si naces te fue bien, ya lo hiciste y si no naces pues ya no hay manera de remediarlo. Y pues no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Si bien hay personas que en su niñez fueron desarrollando inconscientemente un comportamiento carismático, eso no quiere decir que si tú no tuviste esa habilidad intrínseca a lo largo de tu niñez, no la puedas desarrollar. Por ejemplo, si tú me hubieras conocido hace 12 años o 15 años, pues no te hubieras imaginado que yo me dedico a lo que me dedico hoy, porque tenía cero carisma, cero, ¿no? ¿Dónde hubo el cambio? Cuando tuve la voluntad y tomé la decisión de que ese no iba a seguir siendo yo, ¿no? ¿Y por qué quiero recalcarlo? Porque el carisma, como bien lo acabas de comentar, te puede marcar la diferencia entre hacer las cosas bien, especializarte, hacer todo bien, pero si te falta el carisma, puede que haya mucha diferencia en los resultados. Así de importante es. Entonces, aquellas personas que por alguna razón consideren que no tienen o no han desarrollado esa habilidad carismática, hay herramientas, hay entrenamientos, acérquense a las personas que los ofrecen. Nosotros tenemos un entrenamiento, sin embargo, con quien ustedes gusten, entrénense en carisma, porque es fundamental. Te puede marcar una gran diferencia en tus resultados, porque muchas veces se preguntan,
Oye, ¿por qué será, como te preguntó tu hijo, que a tales personas no les va igual de bien que a ti? Si aparentemente hacen lo mismo. Bueno, ahí está una de las principales diferenciaciones, ¿no? Sí, y las personalidades, Víctor, también es bien importante, pues porque aquí en la oficina tenemos clientes que tienen diferentes personalidades. Hay clientes que son muy serios, hay clientes que son muy cotorros, ¿no? De mucho bromear, de muchas cosas de esas. Y tú no puedes ser el mismo con todos, ¿eh? O sea, tú tienes que Exacto. hacer una cierta adaptación a cada uno de ellos y eso también es ser parte del carisma, ¿no? El adaptarse a las personalidades de los demás, pues. Totalmente. Fíjate, me hiciste recordar una ocasión que tomé un Uber y no todos lo hacen, ¿no? Pero me tocó un conductor que cuando me subí me preguntó, ¿le gusta platicar? ¿Prefiere que ponga música? ¿O prefiere usted ir en sus asuntos? ¿No? Qué importante pregunta. Porque al que le gusta platicar, bueno, pues qué padre que te haga plática el conductor. Pero habrá quien, en mi caso, yo dependiendo de qué tan apurado estoy o si todavía tengo pendientes, a veces agradezco que me haga plática y a veces agradezco que no la haga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay situaciones, como bien dices, y también hay personas con ciertas personalidades, algunos son más callados, algunos prefieren solamente que les pidas lo que necesitas y listo, algunos agradecen que haya más convivencia, etcétera, ¿no? Entonces, bien importante que nosotros nos adaptemos, y por eso resalto eso que mencionaste, nos adaptemos a la persona que tenemos enfrente, porque la persona que tenemos enfrente es la más importante y sobre todo si es nuestro cliente, ¿no? Ah, por supuesto, así es. Ok, perfecto. Ahora fíjate, ya hablamos de tu trayectoria, ya hablamos de cómo llegaste a construir una empresa que hoy en día tiene 84 personas. Eh, ¿Cómo llegaste o en qué momento, Pepe Ramos, ya nos comentaste que hace 4 años empezaste a Coparmex y llevas un año como presidente de Coparmex Los Mochis, pero en qué momento ese cambio de rol para Pepe le representó algo diferente a lo que le representaba construir la empresa como lo tiene? ¿En qué momento Pepe dijo, creo que ya es el momento de que empiece a aportar en otro lado? Fíjate que el despacho cuando sentí que ya estaba consolidado, ¿cuándo sientes que ya está consolidado? Cuando empieza a funcionar, estés tú o no estés tú, ¿no? O sea, cuando ya no eres la pieza que si se cae todo el despacho, ¿no? O sea, entonces, cuando me di cuenta de eso, creo que podíamos aportar ciertos, pues, cosas de valor a otras instituciones también. Y también a invitación de un buen amigo a Coparmex. Coparmex ya tengo como unos 8 años como miembro de Coparmex, pero voy a decir que mis primeros 3, 4 años fueron en una membresía pasiva, voy a decirlo así, Pasiva. ¿no? Donde nada más iba, escuchaba y va, ¿no? O sea, pero cuando empecé a meterme un poco más, cuando empecé a participar en el consejo, cuando empecé a ver que dentro del Consejo de Coparmex había información muy importante, pues información importante que a lo mejor no es netamente de tu profesión, Ujú. pero que tiene implicaciones, como por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un programa aquí en Sinaloa, se llama el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo de lo que es la ciudad, pues ahí se tocan por dónde se van a abrir calles, hacia dónde, los bulevares, cómo fluye el tráfico, todo ese tipo de cosas. Y dices tú, bueno, pues es que toda esa información es valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque si yo sé que por un bulevar que hoy es un bulevar, es más que ni bulevar es, que es terreno todavía de terracería, pero está planeado que por ahí va a pasar uno de los bulevares principales que van a desfogar la ciudad, Ujú. pues obviamente eso es información interesante porque tú puedes buscar dónde vivir, dónde cambiar tu residencia, inclusive poder hacer negocio y decir,
yo puedo comprar terrenos por ahí. Y no es corrupción esa parte, ¿eh? Porque simplemente se puede dar, pero no se puede dar, ¿verdad? O sea, pero es información que tú puedes tener y que se valora. Además, problemas de índole, por ejemplo, de seguridad. ¿Qué índice de asaltos tiene? ¿Qué colonia tiene más? ¿Por qué sirve? Pues porque entonces, si un día tu hijo dice que va a ir a una reunión y la reunión es pasando una de las colonias o de los fraccionamientos que más problemas de inseguridad tienen, pues también es información que vale, ¿verdad? Entonces, Claro. empiezas a ver y me empezó a gustar, me empezó a enrolar, ¿sí? Y cuando me fui a nivel nacional, ya como consejero nacional, oye, que yo soy contador público, como ya lo comentamos, y tener la oportunidad de estar sentado en una mesa con la jefa del SAT, por ejemplo, o estar sentado en una rueda, en una mesa redonda con el secretario de Hacienda, o con los diputados, o con los senadores, o con el secretario, o por ejemplo, hubo una ocasión bueno, varias, ya hemos estado varias, pero que estaba Lorenzo Córdoba del INE, ¿sí? Sí. Y cómo se dicen muchas cosas que cuando ya las ves en corto, en frío, así, reales, pues ya ves que no es tan cierto, pues lo que se dice en prensa que lo que es la realidad. Pues entonces empiezas a ver muchas cosas y la verdad es que cuando menos piensas, aunque si me preguntas a mí, cuando menos pensé, pues resulta que soy presidente de Coparmex, ¿no? O sea, ahí vas llevándote el camino hasta que llegas y si lo haces bien, te da un aprendizaje muy importante. Muy bien, fíjate, te permitió, gracias a estar en Coparmex, acceder a círculos que antes no tenías acceso, ¿no? Que obviamente, y eso es algo bien importante, cuando tú haces un rol mucho más activo en la sociedad empresarial, pues suceden este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Fíjate, nos hablabas también hace unos minutos que Coparmex no es una cámara. Y qué bueno que lo aclaras porque normalmente he encontrado que en la mayoría de la población empresarial hay esa duda. Cuéntanos un poquito más de eso. Cuéntanos de lo que tú sabes, qué sí es una cámara y qué hace y qué funciones tiene y por qué Coparmex realmente es diferente. Nos habías comentado algo al respecto, pero me gustaría profundizar más en eso. Claro, mira, te comento, las cámaras por sí mismas, ¿sí? Son mismos giros que se unen para buscar ser más competitivos, para tener más presencia con las autoridades, más fuerza, más esto, pero la característica de una cámara te doy un ejemplo, Canaco, Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Y además dice y turismo, ¿no? Aunque el nombre completo es Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios, Ok. ¿sí? Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Solamente comerciantes? ¿Solamente empresas prestadoras de turismo o prestadoras de otro tipo de servicios? Solamente esos, ¿eh? Exacto. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Quiénes están ahí? Solamente constructores, ¿sí? Exacto. Asociación de Agricultores. ¿Quiénes están ahí? Solamente agricultores, ¿sí? Asociación Ganadera. ¿Quiénes están ahí? Solamente ganaderos. Ganaderos. Acá, en Coparmex, somos un sindicato patronal. ¿Cuál es el requisito que necesitamos para que formes parte de Coparmex? Ser patrón, ¿sí? Ok. Así como hay sindicatos de trabajadores, este es el Sindicato Nacional de Patrones. Coparmex es el Sindicato Nacional de Patrones. El Sindicato de Trabajadores, ¿a quién defiende? A los trabajadores. El sindicato patronal, ¿a quién defiende? A los patrones. Patrones. ¿Sí? Porque pareciera que no, y no se trata de una guerra de patrón contra trabajador, ¿eh? Para nada. Más bien de lo que se trata es de coadyuvar en conjunto para que las cosas se den y se den de manera correcta, ¿no? Entonces, Coparmex tiene agricultores, ganaderos, constructores, industriales, comerciales, turismo, todo tiene, pues. Entonces, esa es la diferencia, que nosotros somos un sindicato patronal y defendemos a los patrones, pues.
¿Quién es ese patrón? El que sea, de la actividad que sea. Ok, ¿Okay? perfecto, muy bien. Digamos que no está restringido a ningún giro, sino si tú cumples con la condición de ser patrón, perfectamente puedes aplicar para ser parte de Coparmex. ¿Sí? Y tenemos Muy bien. como todos los sindicatos, Víctor, tenemos nuestras obligaciones con el tribunal, lo que viene siendo la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? O Ok. sea, tenemos nuestras obligaciones de tomas de nota, de estar diciendo quiénes son nuestros agremiados, nuestros socios como sindicato, ¿no? Nos rige la Ley Federal de Trabajo también, ¿no? O sea, a diferencia de las cámaras que los rigen la Ley de Cámaras y Asociaciones, ¿no? Ok, qué interesante dato y sobre todo porque muchas veces la comunidad empresarial ni siquiera sabe a quién acercarse y por qué. Entonces, bien importante que bueno que nos aclares eso porque hay apoyos, hay muchos mecanismos que pueden apoyar al emprendimiento, sin embargo, no se divulgan y es importante que cada uno sepa pues a quién acercarse, para qué fines y que obviamente pues tanto las cámaras como en este caso Coparmex, que es un sindicato patronal, pues cumplan con su objetivo. Muy bien. Correcto. Ahora, para ti, si pudieras resumir cuáles son tres de tus principales lecciones que provocan que una persona pueda llegar a tener una empresa de 30 años de trayectoria con un equipo, la verdad es que grande, de 84 personas, porque vendes servicios. Recalco eso porque cuando tú eres industrial, fabricas, 84 personas aparentemente no son tantas, ¿no? Pero cuando son servicios, sí. O sea, 84 personas dando servicios es el equivalente a aproximadamente tener 200 o 150 colaboradores en la parte industrial. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cuáles serían esas tres lecciones para aquellos que tienen una empresa de servicios y de cualquier tipo de empresa? Esos ingredientes que van a permitir que cualquier persona tenga desde una empresa de una, dos, tres personas a una empresa de decenas de personas. Fíjate que yo considero ahí, Víctor, que la parte más importante de todas es la especialización, ¿eh? O sea, ¿Ok? cuando te especialistas en algo y realmente lo haces muy bien, ¿sí? Porque ¿cómo nos especializamos? No nos especializamos con cursos, no solamente con cursos, nos especializamos haciéndolo todos los días, ¿sí? Exactamente. Haciéndolo. Esa es la forma en que nos especializamos, haciéndolo. Entonces, cuando nos especializamos en algo, te vuelves, lo dijiste tú hace un momento, te vuelves un referente, pues. Y entonces no tienes que andar tocando puertas para que te contraten, sino es todo lo contrario, ¿sí? Vienen y te tocan la puerta a ti y tú eres el que puedes decidir en su momento a quién atiendes y a quién no atiendes, ¿eh? Claro. Porque en todas las prestaciones de servicios, tú lo sabes, Víctor, Sí. hay clientes buenos, hay clientes malos, ¿no? Entonces, la especialización es una cosa fundamental. La otra cosa fundamental también es que en el servicio que le demos al cliente, le demos cosas de valor realmente. Porque fíjate bien, lo que para mí puede ser valioso, para el cliente puede no ser valioso, ¿eh? Qué Y importante entonces eso. necesitamos identificar qué es lo que es valioso para el cliente. Y lo que es valioso para el cliente, eso es lo que hay que darle. Yo le digo aquí a los muchachos, a todos los muchachos, cuando tenemos alguna plática, algo, yo les digo, y doy un ejemplo, si tú quieres, Víctor, medio burdo, medio tonto, pero que creo que ejemplifica muy bien lo que les quiero transmitir. Yo les digo, miren, nosotros podemos hacer el mejor pastel de chocolate del mundo, ¿sí? Y lo podemos ofrecer a Juan, a Pedro y a Luis. Pero si a Juan y a Pedro les gusta el chocolate, a ellos le van a dar valor al mejor pastel de chocolate. Pero si a Luis no le gusta el chocolate, por más bueno que sea el pastel de chocolate, para Luis no tiene valor, pues. Y Exacto. Luis le va a dar mucho más valor a un pastel de fresa que no es el mejor del mundo, pero que le encanta la fresa a Luis, pues entonces, pero al final uno tiene que identificar eso
Y además, lo más difícil es identificarlo sin preguntarle, ¿eh? O sea, Claro, sin preguntarle, claro. porque ese es el chiste, ese es el donde realmente vienes a dar valor, ¿no? Entonces, es especialización, ofrecer cosas que verdaderamente generen valor y que el cliente lo valore, ¿eh? Porque puede generar mucho valor, pero si no lo valora no sirve de nada, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Sí? si no tienes lo dijiste, el mejor pastel del mundo de un sabor que no les gusta. Entonces no lo van a valorar, ¿verdad? Exactamente. Y la tercera cosa también es bien importante Sí, que seamos humanos, que seamos humanos, que seamos compartidos, ¿no? La riqueza dice que entre más se distribuye, más te regresa también, pues. Entonces, este, los muchachos, tus colaboradores, todos, pues también tienen familia, también quieren crecer, también quieren, pues vivir más cómodo todo esto. Es bien importante que no haya el baño de los trabajadores en el despacho sean unos baños que dan lástima y el baño del director sea muy igualito, ¿no? O sea, para empezar, es el mismo baño para todos, ¿no? O sea, pero claro. que todos estén iguales, pues entonces ese lado también, el ser humano, y cuando digo ser humano, pues, o sea, Sí. que realmente el activo más importante de tu empresa, pues es tu gente, pues, y más en una empresa de prestación de servicios, ¿verdad? Donde no hay fierros, donde lo que hay es talento humano, ¿verdad? Yo creo que Totalmente. esas tres cosas, Víctor. Ok, entonces es especialización, ser Generar humano valor, y generar valor. generar valor, que ese valor también sea importante para tu cliente. Correcto, Si no te vas correcto. a desvivir por entregar algo que ellos no están dispuestos a pagarlo porque no le ven el valor. Fíjate, me hiciste recordar una anécdota. Mi papá durante muchos años estuvo en la industria azucarera y hay diferentes calidades de azúcar, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida es la azúcar morena, o tipo mascabado, que en lo personal a mí es la que más me gusta. Está el azúcar estándar, que es la que más se consume, la que más se vende. Y hay un tipo de calidad de azúcar que se llama azúcar glass y hay otra que se llama azúcar refinada. No me acuerdo cuál era, si la refinada o la glass, la que yo le pregunté por qué casi no hacían de esa. Y me dijo, porque lo que cuesta agregarle ese valor, subirle esa calidad al azúcar, el mercado al que nos dirigimos no lo paga. Por lo tanto, no nos compensa fabricar ese tipo de azúcar. Y nunca se me olvidó eso. Y tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Si tú haces de más, no está mal. El problema es que si haces de más, sé consciente de que estás usando recursos que no te van a pagar y puedes bajar la rentabilidad de tu empresa. Tiene Correcto. sentido, ¿verdad? Sí, claro. Y eso también lo vemos mucho, Víctor, hoy por hoy, porque hay una cultura no tan grande todavía, pero que viene Ujú. de los temas orgánicos, pues. Lo Sí, podemos ver en los centros comerciales, en algunas tiendas especializadas, que ya tienen un área de productos orgánicos que valen dos veces lo que cuesta un producto normal, pero hay personas que están dispuestas a pagar por ello, ¿ah? exacto. Hay un Entonces, mercado y por eso compensa fabricar ese tipo de productos. correcto, ¿no? Entonces, pero ahí es bien importante que lo identifiquemos, pues. Exactamente, muy bien. Fíjate, ya hablamos un poquito de tu trayectoria, ya hablamos de algunas lecciones importantes. Recuérdale a toda la audiencia pues el nombre de tu empresa para los que escuchen esta entrevista y quieran acudir con ustedes o incluso recomendarles a alguien que sepan que ustedes lo pueden ayudar y hacia dónde visualizas los próximos 5 años que se dirige tu empresa. Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate, la empresa se llama BHR México. Somos una firma de contadores públicos certificados y abogados. Ok. Estamos en 19 ciudades del país. Estamos en 19 ciudades del país. Nos dedicamos específicamente mucho a la asesoría fiscal, Ok. a la asesoría financiera, a la planeación patrimonial y a planeaciones estratégicas, ¿no? En las empresas. Eh,
¿Hacia dónde nos dirigimos? Fíjate cómo lo que nosotros visualizamos es que la autoridad fiscal en Ujú. los últimos 10 años le ha apostado de manera mucho, pero mucho, muy importante a lo electrónico, Ok. ¿sí? A todo lo electrónico. Hoy, bueno, antes, si queríamos dar una factura, pues teníamos que ir a un estante donde estaba un blog preimpreso de facturas foliados, sacábamos la original, la copia, la metíamos en una máquina de escribir o lo hacíamos a mano, como tú quieras, y le entregamos la factura al cliente. ¿Cuándo sabía la autoridad que yo emití esa factura? En el mejor de los casos, cuando me revisara, ¿sí? En el mejor de los casos. Así es. Hoy las cosas han cambiado tremendamente. Antes de que yo, para empezar, ya no hay nada preimpreso, todo es digital. Para cuando yo expido una factura, antes de que yo estire la mano y le entregue la factura a mi cliente, ¿quién se enteró ya? El SAT. Porque el SAT te la autorizó, pues el SAT ahora se llama timbró, ¿no? Y si Ah, ese es eso no sabía yo. El timbrado ya implica que una validación del SAT entonces. por supuesto. Ok. Entonces, desde el momento en que tú le das enter para que se imprima la factura, voy a decir así, ya el SAT conoce de ella. Y lo mismo sucede, Víctor, con todas tus compras que haces. Porque si tú compras algo, pues pides un CFDI también. Entonces, fíjate cómo el mundo se vuelve digital. Ahora es muy sencillo para la autoridad, pues saber cuánto le debes de declarar de ingresos porque él sabe todos los ingresos que facturaste. Él sabe también cuántas fueron las deducciones o tus gastos o las compras que hiciste durante cierto periodo. Pues entonces, el mundo cambia. Hoy, si tú me preguntas hace 10 años, Víctor, Sí. si yo pensé en algún momento hace 10 años que dentro de las divisiones del despacho, porque tenemos el área de auditoría, el área de asesoría, el área de planeación, el área de contabilidad, el área de seguridad social, si tú me preguntas que íbamos a tener un área dentro del despacho de TI, de tecnologías de Ah. información, ¿sí? Te hubiera dicho, estás loco. ¿Cómo Hoy para qué, no? sí, ¿como para qué? Hoy te puedo decir que es el área más importante, de mayor proyección y tiene que ver con temas contables, fiscales, auditorías, pero que tiene que ver con la herramienta de tecnologías de información. Dicho de otra palabra, despacho de contadores públicos, que no evolucione al tema digital, al tema de tecnología de información, se va a morir. Ese es cómo lo visualizo en 5 o 6 años, así, donde todo es digital, donde ya cada vez el papel, la pluma, va a ser menos utilizable, ¿eh? Todo digital. Fíjate, qué importante. Incluso ya hay empresas, instituciones financieras donde todo es digital, donde el otorgamiento de un crédito ocurre totalmente digital, la firma de los contratos ocurre totalmente digital y todo es perfectamente válido, absolutamente válido, hacen las transferencias, o sea, todo absolutamente digital. Ya hoy por hoy, cada vez las empresas van a facilitar que las transacciones no involucren ningún tipo de desplazamiento de la persona. Como por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Ni yo tuve que viajar a Los Mochis, ni tú tuviste que viajar a Hermosillo para poder ejecutar esta entrevista. Entonces, como bien dices, aquel que se resista a lo digital, pues realmente va a sufrir, porque es una ola que llega y cuando viene una ola, yo siempre digo, cuando viene una ola tú tienes dos opciones. La ola te aplasta o usas la ola para impulsarte. Correcto, Los últimos dos caminos, ¿no? correcto. Perfecto, Así muy es. bien. Y fíjate, me gustaría que nos compartieras un poquito alguna anécdota, puede ser personal o profesional, que tú consideres que te ayudó a poder liderar tu empresa como hoy la lideras. Porque, ¿y por qué te hago esta pregunta? Porque en mi caso personal, cuando yo me dediqué a estudiar administración, pues fue porque yo veía a mi papá que él, iba a la oficina y firmaba, ¿no? Firmaba y yo lo veía firmar, yo tenía como, yo creo que 12 años, y yo veía que entraba gente y salía gente y él firmaba y firmaba y yo dije,
pues yo quiero eso, yo quiero que mi firma valga. ¿Y qué hay que hacer para que mi firma valga? Entonces yo empecé a ver que los puestos de liderazgo eran los que provocaban eso y que la carrera de administración me iba a permitir eso, aunque no tiene nada que ver la carrera que estudias con el puesto, pero era lo que yo creía. Y así te puedo compartir anécdotas y anécdotas del por qué he hecho ciertas cosas, ¿no? Cuéntanos tú alguna que haya provocado un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva de cómo hoy lideras. Cuéntanos. Fíjate, voy a contar una historia que fue un parteaguas en mi vida, profesionalmente, ¿no? Ok. Profesionalmente hablando. Hay una cosa que los agricultores generan que se llaman saldos a favor de IVA, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Bien sencillo, ¿no? Porque el producto que venden, voy a decir el maíz que venden, Ujú. no lleva IVA, o sea, estás a cero. Pero si compran diésel, si compran alguna maquinaria, alguna cosa, en esa compra sí lleva IVA, ¿no? Sí, pagan IVA. Entonces es IVA cobrado cero contra IVA pagado 1,000, ¿sí? Entonces, en 1993, probablemente, yo tenía un año de haber egresado a la carrera y un año o dos tenía de haber egresado, pero ya traía cierto expertise porque recordarán que les dije que trabajaba desde los 16, 17 años con mi tío, ¿sí? Haciendo mandados si tú quieres al principio, ¿no? Pero eso te va dando cierto aprendizaje. Entonces, en 1993 aprox, la verdad es que era cuando empezaba el segundo año del despacho y la verdad es que me estaba muriendo de hambre, ¿eh? O sea, porque pues nomás no daba, ¿no? O sea, pero era lo que yo quería. Ok. Y me habló un cliente, que en paz descanse, por cierto, y me dijo que no era cliente, ¿eh? Que no era cliente, sino que traía una evolución importante. En aquellos años, imagínate, el equivalente a 3 4 millones de pesos de hoy, Uy. ¿sí? Pues traía una evolución que estaba atorada, que no, nomás no salía, no salía, no salía y no la podían sacar. Y me dice a mí, que no sé si eso sea bueno o malo, por decirlo, pero lo que sí les puedo decir que es valiente, ¿eh? O sea, no sé si sea bueno o malo, pero valiente sí es. Valiente ¿Sí? definitivamente sí es. Eso sí. Entonces, cuando me preguntan a mí, oye, ¿tú lo puedes hacer? ¿Qué crees que le dije? Sí, Sí, aunque a lo mejor sí, no tenías ni idea, pero tú dijiste no sí. tengo idea de cómo se hace, pero sí lo puedo hacer, Ok. ¿sale? Eso es una parte importante también que se llama atrevimiento, ¿no? O sea, atreverse a las cosas, pero sin locuras, ¿eh? O sea, No, con la responsabilidad que implica de, ya dije que sí, ahora lo hago y lo hago bien, que tiene que ver con lo que claro, tanto nos has mencionado, ¿no? claro. Entonces yo me dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? No tengo idea de cómo se hace, pero yo tengo el cliente. Entonces, todos los días, Víctor, me iba en la mañana, a las 8:30 de la mañana estaba en el SAT, sentado, sentado, viendo quién llevaba, quién traía, porque en aquel entonces no había lo digital de hoy, ¿no? O sea, antes llevabas papeles físicamente, te A mí recibían me tocó en físicamente, Veracruz ir a claro, entregar para darme de alta, todo era de todo. papel. Y eran sellitos, ¿no? Sellitos de los de tinta y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces así era. Entonces todos los días durante como 2 semanas estuve yendo y viendo y viendo y viendo hasta que dije, ese que está ahí es el bueno en devoluciones, ¿sí? Entonces lo que hice fue darme la vuelta a por donde entraban todos los trabajadores, toqué la puerta al guardia de seguridad y le dije, quiero hablar con fulanito de tal. ¿Para qué? Quiero hablar con él. Y quiero hablar con él, y quiero hablar con él, y quiero hablar con él, y de ahí no me salí, pues. Hasta que me regresaron 10 veces, ¿eh? Hasta que un día, por cansancio, yo creo, por curiosidad, me recibieron, ¿sí? Y me recibieron, me senté y les dije bien sencillo, señores, es bien sencillo esta cosa. Yo tengo el cliente, yo tengo el saldo a favor, pero no sé hacerlo. Lo único que quiero es que me ayuden y compartimos. Oye, ¿eso es corrupción? Yo creo que no, Víctor, ¿eh? Más No, bien es porque si lo hace Juan o lo hace Pedro, al final de cuentas no era de lo que yo gestioné cobrar,
de eso yo iba a compartir, pues, o sea, no era ningún tema de nada, ¿no? Pero ¿qué me No, sirvió? simplemente el cliente tenía un derecho, ojo, tenía un derecho, o sea, él tenía ya el derecho a que se le devuelva, pero Correcto, no se estaba aplicando el mecanismo correctamente. correcto, es correcto. Ese era Tú, todo el tema. claro, o sea, tú no pediste ni que le dieran ni de más ni de menos, no. Tú le dijiste, este es el cálculo, esto es lo que él tiene derecho, pero no sé hacer el procedimiento. Eso es algo totalmente diferente porque tú pediste ayuda para poder hacer bien el procedimiento, el mecanismo, el proceso, básicamente. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, pero ¿cuál fue el tema ahí, Víctor? Fue mi primer cobro de honorarios importante, voy a decirlo así, Ok. ¿no? Y me di cuenta de que lo más fácil para mí hubiera sido, no, no puedo. Es muy grande, o sea, no, no, no puedo. Sin embargo, me atreví, pues, me atreví y contraté como a 10 contadores para poder hacer el trabajo y todo lo demás, pero salió. Y lo más importante ahí, ¿qué crees que fue? Para la próxima ya sabía cómo hacerlo, ¿no? Claro. Aprendí, o sea, Ah, ganaste y además aprendiste. de acuerdo. Ahora pregúntame a cuántas gentes ayudamos nosotros en devoluciones, porque ahora nosotros somos los que sabemos cómo hacerlo, pues. ¿Me Exacto. explico? Fíjate, Entonces, eso esa es una anécdota bonita. muy bonita y y como bien dijiste, que marcó un impacto importante en tu trayectoria Ah, del cómo actuar, básicamente, ¿no? Y son dos actitudes importantes. El atreverse a algo que probablemente, estoy totalmente seguro que en ese momento tú dijiste que sí, aún con miedo. claro, claro, Aún con miedo. Y eso es bien importante porque mucha gente, por miedo, cree que el miedo es justificación para no hacer algo. No, no, no. Todos los que hemos logrado algo, lo que sea, lo hemos hecho con miedo. Lo hemos hecho hasta con cierta duda de, híjole, a ver en qué, pero vamos a buscar que salga bien, pero con miedo. Y vamos correcto, para adelante. Y lo correcto. segundo, que nos comentaste también, que fuiste persistente. O sea, no te rendiste a la primera que te negaron a la persona con la que tú querías hablar. Y eso es fundamental porque no sé si sabías este dato, pero cuando una persona, al menos cuando haces un esfuerzo físico y tú sientes que ya no puedes más, está demostrado psicológicamente que cuando tú sientes que no puedes más, apenas vas al 40% de tu capacidad. Ujú. Al 40%. Entonces lo mismo pasa cuando nos rendimos a la primera. Oye, no has intentado lo suficiente, no te ha salido porque no has intentado lo suficiente y tú te atreviste y además intentaste hasta que te dieron la respuesta que tú querías y como bien dices, hoy ahora, gracias a ese atrevimiento y gracias a esa persistencia, pues mira, una empresa con presencia prácticamente nacional y con 84 colaboradores y además referentes en su sector. Fíjense dónde nace y qué bueno que nos compartiste esa anécdota porque ahí nacen las grandes empresas. En esos momentos, en esas circunstancias es donde se forja la empresa que hoy tiene 50, 200, 1000, 2000, 10,000 colaboradores. Pero hay un momento como ese que nos compartiste, que es lo que forjó esa empresa. Por eso para mí es tan valioso y te agradezco que nos hayas compartido esta anécdota. Ahora, ya para ir a la parte final, para ir entrando a las conclusiones, quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que esta entrevista la van a escuchar tus tataranietos y la van a escuchar también los tataranietos de tus tataranietos. Si tuvieras que darles tres mensajes de vida que les van a ayudar a poder lograr lo que quieran sin importar qué decidan hacer, ¿qué les dirías? Cuéntanos, ¿qué les Dale. recomendarías? Eh, lo primero es siempre conducirse con la verdad, ¿eh? Eso es lo primero, siempre conducirse con la verdad porque yo tengo muy claro, lo sé, lo he vivido, que la mentira te hace esclavo, Víctor. Sí, sí, Porque una sí. mentira te va a llevar a otra y a otra y a otra. Así sea la mentira más insignificante, pero te va a llevar a una más grande cada vez, ¿no? Entonces, Claro. vale más en este momento
me equivoqué, aceptar que me equivoqué y decir la verdad, pues no buscar una justificación. Esa es una parte fundamental para poder que las cosas y que el mundo, Víctor, sea diferente, ¿eh? O sea, Totalmente. porque en el tema de querer ganar más, muchas veces atropellamos a las personas, pues, y eso no está bien, ¿no? Entonces es siempre conducirse con la verdad. Segundo punto es respeta, ¿sí? Porque si fuéramos respetuosos, también fuera otro mundo, ¿no? Y cuando hablo de respeto, no solamente me refiero a respetar a tu semejante, a tu persona, sino respetar lo que no es tuyo, pues si no es tuyo es de alguien, o sea, sí, Exacto. no te enredes, me lo encontré, no, es de alguien, Es de alguien. ¿sí? Es de alguien, pues. Entonces, respeta, siempre ser respetuoso. Y la tercera, dale valor a tu familia, ¿sí? Dale valor a tu familia, porque yo debo de confesarte algo, Víctor, Sí. mis hijos crecieron y yo no me di cuenta cuando crecieron, ¿eh? Por andar metido precisamente en el tema de trabajo, en el tema de ese tipo de cosas, yo quisiera regresar el tiempo atrás para dedicarle más tiempo a ese jugar con ellos, ese tipo de cosas cuando eran niños, ¿no? Entonces disfruta la familia, pero también tengan cuidado con el equilibrio, Sí. ¿sí? Porque no hay una fórmula donde tú le dediques, voy a decir, termines a las 5 de la tarde de trabajar, te vayas a jugar con tu familia, a cuidarlos, a disfrutarlos, ¿sí? Y además darles una vida de calidad, ¿no? La fórmula no juega así, pues, o Sí, sea, no, no, no. Esos que te ponen que si 80 de aquí, 10% de allá, así no funciona la realidad. así no funciona, ¿no? Entonces, el equilibrio ese lo vas a ir tú manejando, tú mismo lo vas a ir manejando, ¿no? O sea, hay que dedicarle el tiempo suficiente al trabajo, porque dicen por ahí que no hay crisis que resista 12 horas de trabajo, ¿eh? O sea, Totalmente, no hay crisis que totalmente. resista 12 horas de trabajo. Entonces, hay que dar ese equilibrio, pero también darle el tiempo a la familia, ¿no? Siempre, por ejemplo, yo trato mucho los domingos. El domingo para mí es de la familia, pues, o sea, no lo quiero distraer, No es negociable, no es ¿no? negociable, pues el domingo es para la familia, pues entonces, y obviamente no es que de lunes a sábado no tenga ninguna relación con la familia, ¿no? O sea, pero hay que guardar un equilibrio donde tu trabajo, tienes que respetar mucho tu trabajo, porque si no tu trabajo no te va a respetar a ti también. Entonces hay que respetar mucho tu trabajo, pero en un equilibrio muy importante con la familia también. Yo creo Totalmente. que eso Fíjate que diría. usaste, sí, fíjate que usaste una palabra que a mí en lo personal me gusta mucho y que tiene que ver con ese equilibrio. Es la palabra suficiente, ¿no? Oye, ¿cuánto dedicarle a la familia? El suficiente. Ni todo el tiempo, ni nada de tiempo, ¿no? El suficiente. Oye, ¿cuánto dedicarle al trabajo? El suficiente. Oye, si lo que estás trabajando no te alcanza para el resultado, pues quiere decir que hay que meterle un poquito más, ¿verdad? O si ya tienes un excelente resultado y necesitas realmente voltear más a la familia porque tu empresa ya no te ocupa tanto para seguir dando un buen resultado, oye, pues dale ahora para acá. ¿No? Como bien dijiste, eso es una mentira donde tú puedes, y esa es la realidad, y no es que seamos negativos, sino que retamos al que nos demuestre lo contrario, que puedes ir siempre un 50-50, eso no es cierto, ¿no? Cuando inicias, cuando estás construyendo algo, siempre se inclina más la balanza en alguno de los dos lados, siempre, ¿no? Va a llegar un momento en el que la empresa va tan bien y ya la construiste tan sólido que ahora vas a preferir inclinarte más acá, ¿no? O incluso incursionar en otros ámbitos y aportar como ha ocurrido contigo, que a lo mejor ya con tu empresa no necesitas estar todo el tiempo que estabas antes, pero ahora tienes otro reto que es Coparmex. Entonces, ese equilibrio, no hay persona que pueda estipular qué es lo correcto o lo incorrecto, porque al final cada persona tiene sus propios objetivos, prioridades, etcétera. Más bien es dedicarle a cada proyecto y a cada una de tus prioridades el tiempo suficiente. Básicamente, me encantó cómo Bien. lo comentaste porque
yo comulgo con esa idea también. Incluso cuando a mí me preguntan, cuando me ha tocado que me entrevisten y me dicen, oye, ¿tú qué opinas de dedicar tanto tiempo a esto y tanto tiempo a lo otro? Y ahí yo soy muy cuidadoso de mi respuesta porque les digo, híjole, yo te puedo decir cómo lo aplico yo, pero ¿quién soy yo para decir cómo lo debieran aplicar otros? O sea, ese tema del tiempo es muy delicado, muy delicado. Hay que ir con mucho cuidado porque al final cada persona tiene derecho a establecer sus propias prioridades. Lo que sí podemos decir es que a lo que a ti te importe, le dediques el tiempo suficiente. Correcto. Muy Eso bien. es, a lo que a ti te importe. Exactamente, Pepe. Y bueno, ya para cerrar, no sé si tengas muy recurrentemente alguna frase o algo con lo que a ti te guste cerrar alguna conversación, alguna charla o alguna entrevista o un mensaje contundente que sea característico de ti para que puedas despedir de nuestra audiencia con un mensaje de parte de Pepe Ramos para toda nuestra comunidad empresarial. ¿Cuál sería ese mensaje? Fíjate que ese mensaje, Víctor, en su momento fue muy recurrente cuando los años primarios del despacho. Ujú. Yo siempre decía, atrévete y Dios proveerá, ¿no? O sea, Ok. Dios proveerá. Dicho de otra manera, mi frase era, vamos, Dios proveerá. Pero esa frase, ya en términos prácticos, se refería a échate al agua y ya estando adentro del agua, o te mueres o aprendes a nadar, ¿eh? Entonces, no hay de otra, ¿no? Entonces, el decir Dios proveerá es el atrevimiento, ¿no? Y además que la carga hace andar al burro, pues, o sea, al final de cuentas, ya me eché el compromiso, ¿qué hay que hacer? Pues Dios Cumplirlo. proveerá, cúmplelo, ¿sí? Así tengas que hacer lo que tengas que hacer, cúmplelo, pues. Entonces, y te puedo decir que una de las enseñanzas importantes, hay un libro muy cortito, muy sencillito, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Muy ¿Sí? bueno. Esos cuatro acuerdos, eso es un libro de filosofía tolteca, Ujú. escrito por Miguel Ruiz, ¿no? Ese libro te da, que en resumen te dice que firmes cuatro acuerdos, ¿no? O sea, y esos cuatro acuerdos no es para un tema profesional ni es un tema de trabajo, más bien es un tema personal, de tu persona. Pero fíjate bien, si tu persona está bien, seguramente tu trabajo va a estar bien, ¿eh? Sí. Si tu persona está mal, seguramente tu trabajo y muchas otras cosas también van a estar mal, ¿no? Entonces, como recomendación, lean ese librito que yo lo leí en un vuelo Mochis-Tijuana. Regularmente siempre soy de los que se quiere bajar luego del avión, ¿no? Y esa vez fui el último que se bajó porque ya me faltaban tres hojas nada más, pues entonces fui el último que se bajó con tal de terminarlo, ¿no? Entonces, léanlo, es el libro Los Cuatro Acuerdos. Excelente, excelente. Pues muchas gracias, Pepe, por tu tiempo, por esta entrevista. Muchas perlas de sabiduría. Yo lo que hago normalmente al cierre de cada entrevista es inmediatamente que tengo estas ideas frescas, voy a mi libreta y empiezo a escribir para que no se me olvide todo lo que nos acabas de compartir. Si bien va a haber, está la grabación y todo, a mí me gusta tomarlo más fresco porque siempre hay algo que podemos aplicar de inmediato. ¿Vale? Es Entonces, te correcto. agradezco nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, Hasta luego. muchísimas gracias. Bye bye.